Preludios de la Dragonlance, 4. La misión de Riverwind. Paul B. Townsend and Tanya Calle Cook, 1996. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo, 2024. Cuarta parte. Seis. Los capiteles altos. En medio de un griterío, los enfurecidos soldados transportaron sin contemplaciones a Riverwind y a Cazamoscas a lo largo de un pasadizo serpenteante que ascendía a través de la roca sólida en la pared de la gruta. Subieron y subieron sin importarles que los cuerpos de sus prisioneros chocaran contra los salientes de los laterales y del techo. Incrementaron la velocidad cuando el pasadizo se estrechó en una espiral progresivamente angosta. 10 soldados acarreaban a Riverwind, 6 a Cazamoscas, lo seguía un enjambre de elfos que gritaban enfurecidos. El pasadizo espiral desembocó de manera brusca en una plataforma abierta, excavada en la pared de la gruta. A Riverwind se le puso el corazón en un puño cuando vio donde se encontraban, a más de 100 metros sobre la ciudad, casi en el techo de la grandiosa caverna. Por un instante lo asaltó la horrenda idea de que los estitas se disponían a arrojarlos por el precipicio. No lo hicieron. Al pie del borde de la plataforma había un paso de piedra blanca, de un palmo de ancho. Aquel remedo de puente, cuya sola contemplación causaba vértigo, ascendía en un suave arco y desaparecía 12 metros más allá entre remolinos de humo y niebla. Los soldados lo soltaron en el suelo de la plataforma. ¡A los capiteles! ¡A los capiteles! Bramó uno de ellos, y al momento todos coreaban su grito. Blandieron las espadas y los instaron a avanzar azuzándolos en la espalda con las afiladas puntas. Bueno, anciano, ¿qué opinas? Hay dos posibilidades, o morir luchando, o cruzar ese paso y precipitarse al vacío. No son las únicas alternativas, ¿sí? Dijo Cazamoscas con angustia. ¡Ay! Uno de los elfos lo había pinchado en la pantorrilla. Tal vez crucemos el paso sin caernos. Riverwind inhaló hondo. ¡Atrás! Gritó a los soldados, quienes, todavía temerosos de su aventajada estatura, retrocedieron un paso. El hombre de las llanuras caminó hacia el borde de la plataforma. La luz irradiada por el sol de bronce creaba sombras extrañas en el bosque de estalactitas y el humo de las fundiciones flotaba en torno a las agujas colgantes. Riverwind tosió cuando las nocivas volutas lo envolvieron como un sudario. Sus ojos llorosos atisbaron a lo lejos una masa oscura difuminada por la espesa neblina al otro lado del paso. Vamos, Cazamoscas. Demostremos a estos moradores de cavernas cómo se enfrentan al peligro los Quesu. A gatas, rezongó entre dientes el anciano, pegado a las espaldas de su amigo. El angosto puente tenía 15 centímetros de ancho, la superficie, redondeada, estaba cubierta por una fina capa de hollín, lo suficiente para hacerla resbaladiza, pensó el guerrero. Posó los pies en la vidriosa piedra, parecía bastante resistente. Alzó con lentitud el pie plantado delante. Esta era la manera de hacerlo, centímetro a centímetro, sin apresuramiento, sin paradas bruscas. Cazamoscas lo imitó. Solo en una ocasión miró el anciano abajo y al punto se arrepintió de haberlo hecho. El vértigo lo golpeó en la boca del estómago y la cabeza le dio vueltas. También giraron las calles concéntricas de Bartom, allá, en el distante fondo. Cazamoscas agitó los brazos. Hombre alto. Jadeó. ¡Ayúdame! Riverwind se volvió a tiempo de verlo tambalearse. Bajo él se abrían más de 100 metros de vacío. El guerrero saltó hacia el anciano, golpeó con el pecho en el puente y el impacto le vació de aire los pulmones, pero logró aferrar a Cazamoscas por los brazos. El viejo adivino se escurría, lenta pero inexorablemente, por el redondeado borde del paso.
Riverwind enlazó sus largas piernas en torno al calizo puente y atenazó los dedos en los harapos del anciano. El viejo paño raído se desgarró y soltó nubecillas de polvo. Los estitas, que hasta ese momento se chanceaban burlones, enmudecieron. «Sube una pierna, viejo gigante», chilló uno de ellos. El resto se sumó a sus gritos de advertencia. Cazamoscas intentó pasar la pierna derecha por encima del estrecho paso, pero el talón no encontraba asidero y resbalaba una y otra vez. «No puedo hacerlo», gimió. «Inténtalo de nuevo. Esta vez tiraré de ti cuando levantes la pierna», le indicó Riverwind. Cazamoscas era viejo, pero fuerte. Repitió el intento, los músculos de los brazos del guerrero se tensaron y jalaron del cuerpo del adivino. El talón de Cazamoscas encontró apoyo, los elfos vitorearon. Con un esfuerzo denodado, el anciano pasó la pierna por encima del paso hasta ponerse a horcajadas. Los dos amigos se quedaron tumbados, nariz con nariz, respirando entre jadeos. «¿Estás bien agarrado?», preguntó Riverwind. «Sí, creo que sí». El guerrero se sentó y se dio media vuelta. Los dos amigos reanudaron el avance arrastrándose a horcajadas sobre el puente. Tanto los soldados como la pared de la gruta se sumergieron en la espesa bruma y se perdieron de vista. De manera gradual, su punto de destino tomó forma. Un número de estalactitas particularmente gruesas se habían utilizado como soporte de una plataforma aérea. Unas barras de hierro circundaban las agujas y reforzaban el suelo, hecho de barrotes cuadrados, también de hierro. Riverwind se agarró a uno de los barrotes y se impulsó sobre la plataforma. De humo salió una silueta oscura. «¿Quién está ahí?». Al no responder ninguno de los dos hombres, la figura se adelantó. «Así que también los forasteros han sido confinados a los capiteles». «Muy apropiado». Riverwind arrastró a Cazamoscas hasta la plataforma. El anciano se aferró al suelo como un marino a una cantinera. «Jamás imaginé que existiera un calabozo así», comentó entre jadeos. «No se construyó para que sirviese de prisión», aclaró Karn. Sus rasgos afilados se torcieron con una mueca sarcástica. «Hubo un tiempo en que fue el refugio privado del rey de Est. Ahora, sin embargo, es donde su Alteza recluye a quienes la importunan e incurren en su enojo». «No hay puerta ni rejas», señaló Riverwind. «No son necesarias, gigante». Dos soldados montan guardia al final del puente, listos para despachar a quien trate de huir. Karn emitió un sordo gruñido. «Yo, que he servido a su Alteza como un esclavo, y se me confina aquí, con dos bárbaros». Miró de soslayo a los humanos. «Debí acabar con vosotros en el túnel. Y también con la chica cavadora». «La amargura no es solución», «Sí», dijo Cazamoscas. «Compartimos la misma prisión. ¿Por qué no aliarnos para ganar la libertad?», propuso Riverwind. Karn sonrió con desdén. «Era de esperar que vosotros, bárbaros gigantes, no comprendieseis a un soldado o su código de honor. Mi vida pertenece a la reina. Su voluntad es la mía. Pero te recluyó aquí», arguyó Riverwind. «No por mucho tiempo. Su Alteza me necesita, soy su brazo derecho», declaró, alzando el mentón con arrogancia. «Por lo que he visto, hay muchos brazos derechos en Bartom, ¿sí?». «Quizá no seas tan imprescindible como crees», apuntó Cazamoscas. El guerrero elfo enrojeció y dio un paso hacia los humanos, todavía sentados en el suelo. Dedicó una mirada de odio al anciano. «Tú no sabes nada sobre nosotros», dijo con voz áspera, respirando de manera agitada. «Soporto semejantes insultos a Bels porque es el hermano de la reina, pero no los admitiré de ti». Se apartó del viejo adivino y éste dejó escapar un suspiro de alivio. «Bels es un pusilánime y un intrigante», prosiguió Karn. «La única razón por la que el host tolera su presencia es la lealtad que debemos a su Alteza. Parece bastante juicioso», aventuró Cazamoscas. «Su excelencia es impopular por su ingenio. Y por utilizarlo en favor de los cavadores. Subvertirá el orden natural de Est. Ayudando siempre a los cavadores contra los de su propia clase, la avalancha de palabras se interrumpió. Karn sacudió la cabeza. Quintalas le arranque los ojos. Los queso intercambiaron una larga mirada de entendimiento. ¿Qué motivos tiene Bels para ayudar a los cavadores?, inquirió Riverwind con suavidad. El soldado desestimó la pregunta con un brusco ademán. Se sentó en cuclillas y se pasó los dedos por el pálido cabello.
Política, ¡buah! No me pidáis que descifre semejantes argucias. No es asunto que incumba a un guerrero. Carnoteó a través del precipicio, malhumorado, perdido en un sentimiento de autocompasión. Riverwind apartó a Cazamoscas del taciturno soldado. Aquí se está tramando algo, cuchicheó. ¿Recuerdas que la reina responsabilizaba a otro de los robos cometidos por Diane? Afirmó que alguien le ordenaba ir a la superficie. ¿Y tú crees que es Bells, sí? Dijo Cazamoscas mientras se rascaba la barbuda mejilla. Tal vez. ¿Qué cuchicheáis? Inquirió Khan a voces. Me preguntaba si habría algo para comer, respondió el viejo adivino. ¿Cómo quieres que lo sepa? ¿Acaso soy un criado? Echa un vistazo por ahí. El elfo esbozó una sonrisa desagradable. Pero ten cuidado con el borde del suelo, no hay barandilla que te prevenga de precipitarte al vacío. ¿Todavía estáis hambrientos, gigantes? Lo que estoy es cansado, contestó Riverwind con sinceridad. Examinó la superficie metálica envuelta en la bruma y suspiró. El aire está cargado. Tal vez no haga tanto calor un poco más lejos. Es lo mismo por todas partes, informó el elfo. Lo comprobaré por mí mismo, dijo en voz alta, y agregó en un susurro a Cazamoscas, vayamos a alguna parte donde podamos hablar sin que nos oiga Khan. ¿Y a buscar algo de comida, sí? Deambularon por la plataforma. A corta distancia, envuelta en la bruma, localizaron una urna de bronce de 1 metro de alto. Estaba rebosante de agua salobre de la que, no obstante, bebieron con ansiedad. Riverwind empapó un pañuelo y se lo anudó sobre la nariz y la boca. Cazamoscas desgarró una tira de su camisola e hizo otro tanto. ¿En qué piensas, hombre alto?, preguntó, mientras caminaban despacio entre los capiteles altos, con precaución para evitar una caída inesperada. En Goldmon, fue la breve respuesta. Ah. Cazamoscas, eres lo bastante mayor como para recordar el momento en que Rob Thorne se convirtió en Chieftain, ¿verdad? El viejo adivino asintió en silencio. El embozo deshilachado le confería aspecto de bandido. Se produjo un enfrentamiento entre los partidarios de Rob Thorne y los hombres que querían a Oakheart de Chieftain. Fue una mala época. Mi abuelo me contó algo de lo ocurrido en aquellos días. Se luchó en las calles, hubo robos, ardieron casas y cosechas, e incluso un asesinato. Jamás se descubrió al asesino de Oakheart. Y solo el hecho de que Rob Thorne se encontraba reunido con mucha gente cuando ocurrió, lo salvó de ser acusado del crimen. Por lo tanto se casó con Tearson y se convirtió en Chieftain. Ha sido un jefe firme, sí. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con Goldmon o tu situación actual? Tal vez nuestro pueblo pase otra vez por un mal momento, como entonces, si alguien se opone a que yo sea Chieftain, respondió el joven, preocupado. Goldmon ya se enfrentó a la muerte cuando Haloska intentó asesinarme. No quiero que se convierta en el blanco de una batalla. Su mirada recorrió la bruma humeante. ¿Y este lugar? Si hermano y hermana conspiran para acabar el uno con el otro, entonces nuestra situación no es, precisamente, halagüeña. Cazamoscas hizo un alto. Los primeros en morir, ¿sí? Como forasteros, nos culparán de todo. ¿Qué podemos hacer? Riverwind se enjugó los ojos que le lagrimeaban a causa del humo y tosió. De momento, intentemos descansar un poco. Cuando despertemos, veremos qué ocurre, propuso. Excelente idea. Estoy destrozado. Trataron de regresar a la urna de bronce, pero el humo y la falta de señales en el terreno los desorientó. Los Kesu deambularon sin rumbo fijo un corto trecho hasta que Riverwind se detuvo. Un calabozo muy peculiar, pero efectivo en extremo, comentó. Ignoramos la extensión de este sitio, por lo que cabe la posibilidad de que caminemos en círculo y no alcancemos jamás los límites. Entonces cualquier lugar es tan bueno como otro cualquiera, dijo Cazamoscas, dejándose caer en el suelo. Poco después estaba dormido y roncaba con placidez, a pesar de los humos nocivos que los rodeaban. Riverwind se tumbó y cerró los párpados. Cuán extraño era que, poco tiempo atrás, hubiera partido en cumplimiento de su misión de pretendiente y ahora se encontrara en un mundo subterráneo inmerso en la maraña de una intriga política. Mas los designios de los dioses no son fáciles de discernir por los humanos. Quizás estos elfos revestían una importancia capital en su misión. Quizá terminaran por ayudarlo a lograrlo. Un suspiro escapó de entre sus labios.
En lo más hondo de su alma deseó que todo aquello tuviera un objeto. Su misión era de vital importancia. Su misión y su futuro matrimonio con Goldmore. Dejó que cuerpo y mente se relajaran y el sueño se apoderó de él. Aun cuando esperaba soñar con su amada, su descanso fue silencioso, profundo y vacío de ensoñaciones. Riverwind notó un suave roce en la mejilla. Unos dedos delicados seguían la línea del mentón. Se desperezó y espantó el roce enojoso como quien espanta a una mosca. Un pulgar y un índice pequeños pinzaron su nariz con delicadeza. Resopló, casi despierto, y luego volvió al duermevela. Otro dedo le hizo cosquillas en un oído hasta que la sensación de picor se hizo tan intensa que no era posible pasarla por alto. El joven se incorporó con brusquedad. El pañuelo que se había anudado en torno a la nariz y la boca le cubría ahora los ojos. Se lo quitó de un tirón y se encontró con Diane. La muchacha le pidió por señas que guardara silencio. «¿Qué haces aquí?», susurró. «No hagas ruido. Nos vamos». «¿Pero cómo?». Diane posó el índice en los labios del guerrero. «¿Quieres marcharte, sí o no?». El joven despertó a Cazamoscas. El adivino carraspeó y se aclaró la garganta. «Ah», refunfuñó. «Ahora sé cómo se siente un jamón ahumado». Bebieron con fruición del frasco que les ofreció la muchacha. Al encontrarse en una gruta, tan lejos del sol, Riverwind no sabía si era de noche o de día. Un orbe naranja mortecino, el sol de bronce, ardía a lo lejos, envuelto en las nubes de humo. «¿Por qué tanto sigilo?», cuchicheó Cazamoscas. «¿Quién oiría nuestras palabras?». «Rokarn», respondió la chica. «¿Nos has traído armas?». «Una espada me levantaría el ánimo de manera considerable», dijo Riverwind. «Seguime en silencio», instruyó Diane. Agazapada, se alejó a toda carrera, sus pies descalzos apenas se escuchaban en el piso de hierro. Los dos hombres fueron tras sus pasos con precaución, no se veía a más de 3 metros de distancia y tratar de alcanzar a Diane en aquella bruma era poco seguro, como muy bien sabían. Al fin, la encontraron agachada junto a un cofre de cobre. «Esto lo enviaron para vosotros», dijo. Los hombres se acuclillaron a su lado. La muchacha alzó la tapa. El cofre guardaba frutas de brillantes colores, así como verduras, manzanas, peras, ciruelas, rábanos, zanahorias, 2 botellas estrechas que contenían agua, y en el fondo del arca reposaban 2 espadas estitas. Riverwind metió una de las armas por su cinturón, pero Cazamoscas declinó la otra. «No soy guerrero», objetó. Su amigo no insistió, y al punto se lanzaron sobre las provisiones. «He olvidado cuando comí por última vez», comentó el hombre de las llanuras. «Ha pasado mucho tiempo», sí, farfulló Cazamoscas mientras masticaba un trozo de pera. «Incluso este insípido alimento se agradece». Las provisiones eran insípidas de verdad. A pesar de los colores brillantes, las manzanas y las peras no eran dulces, y las verduras tenían un gusto acre y metálico. De repente, el ansioso masticar de ambos hombres decreció y se detuvo. Cazamoscas se puso pálido. «Voy a vomitar, sí». «Yo también», musitó el guerrero. «¿Estarán envenenados estos frutos?». «Ruego porque así sea. Al menos no sufriremos mucho tiempo». Cazamoscas se aferraba el estómago con las manos crispadas. Diane lo sacudió. «¿Qué os ocurre?». «Este es el alimento de los guerreros». «Es muy bueno». «Está contaminado», jadeó Riverwind. La muchacha elfa meneó la cabeza con manifiesta perplejidad y tomó una pera. Hundió los dientes en la pieza de fruta y la masticó con gran satisfacción. «Vamos. Ellos nos esperan», apremió y, sin más preámbulos, echó a correr mientras devoraba la fruta. «¿Ellos?», repitió Riverwind. Cazamoscas, que bebía agua para librarse del sabor a rábano amargo que le había quedado en la boca, asumió una expresión de alarma. «Si el enemigo quisiera atraparnos y matarnos, no nos habrían facilitado espadas, ¿no crees?», le dijo el joven. «No. Lo que harían sería envenenarnos», replicó el anciano. Riverwind aferró con firmeza el arma y fue en pos de Diane. El adivino, todavía agarrándose el estómago, se quedó inmóvil junto al cofre. El guerrero apenas había avanzado 20 metros cuando encontró a la muchacha que lo esperaba al lado de una estalactita gigantesca de unos 4 metros de ancho.
Allí donde la inmensa aguja irrumpía a través del suelo, se habían doblado varios barrotes de hierro de manera que dejaban un agujero en el piso lo bastante amplio para que los humanos pasaran por él. Dian lo instó a acercarse con un ademán. ¿A dónde vamos?, insistió el joven. No preguntes si ven. La muchacha se metió por el agujero. Riverwind corrió al orificio y miró hacia abajo. Dian descendía con lentitud, flotando en el aire, los brazos pegados contra el cuerpo. El hechizo de descenso lento, pensó el guerrero. La densa humareda se agitó a su espalda. Se dio media vuelta y atisbó a dos figuras enzarzadas en una pelea. «¡Socorro, hombre alto!», gritó Cazamoscas. Riverwind corrió hacia la reyerta. Encontró al anciano enzarzado en una batalla perdida contra Karn por la posesión de la segunda espada que había traído Dian. El joven lanzó un grito de reto. El elfo propinó un puñetazo a Cazamoscas en el estómago y se apoderó del arma. «Sabía que tramabais algo», declaró Karn con gesto triunfal. «Ríndete, gigante». «No sin lucha, bravucón». El elfo blandió la espada sobre su cabeza y arremetió contra el humano. Riverwind frenó el golpe sin dificultad y contraatacó rápidamente con estocadas dirigidas al rostro y el cuello de su enemigo. Sabía por experiencia que los luchadores acostumbrados a llevar armadura retrocedían al amenazarlos en aquellas zonas vulnerables. Como era de esperar, Karn reculó. «Muévete, anciano», lo instó el hombre de las llanuras. Cazamoscas gateó debilitado hasta situarse a sus espaldas. «Por ahí», señaló Riverwind con la cabeza. El adivino se puso de pie con movimientos tambaleantes, se agarró el estómago y se acercó a la estalactita a trompicones. «No escaparéis», aulló Karn. Riverwind retrocedió poco a poco, siempre con la espada dirigida hacia el elfo. Encontró al viejo adivino recostado en la estalactita, jadeante. «¿A qué esperas?». «Salta», gritó el joven. «¿Qué salte? ¿Te has vuelto loco?», replicó Cazamoscas. «El hechizo de descenso lento, ¿recuerdas?». Un brillo de comprensión iluminó las pupilas del anciano. «Ah, ¿eso?». «Sé valiente, Cazamoscas», se amonestó. «Allá voy, sí». El anciano se situó junto al agujero abierto entre la estalactita y el suelo. Con los párpados apretados, se soltó de la aguja y se zambulló unos metros antes de que una red invisible lo frenara y lo sustentara entre sus pliegues. La sensación causada por este hechizo era diferente de la experimentada en el pozo interminable que los había llevado a Est. Un extraño cosquilleo le recorrió la piel, como si la rozaran los hilos de una enorme tela de araña. El conjuro tenía otra variante, ya que Cazamoscas advirtió que caía rápido y se frenaba de manera alternativa mientras descendía. Rogó en voz alta a Majere para que fortaleciese la mano de quienquiera que realizara el hechizo. Riverwind vio desaparecer a su amigo. Un momento después, Karn se le había echado encima y blandía la espada como un poseso a un lado y a otro. El salvaje ataque del elfo lo hizo retroceder hasta que su espalda chocó contra la estalactita gigante. No le era posible bajar la guardia el tiempo necesario para meterse por el agujero del suelo, si lograra distraer a Karn aunque fuera solo un momento. El joven soltó la empuñadura del arma y se la lanzó al elfo. De inmediato giró para saltar al agujero, pero algo sólido lo golpeó de lleno en la cabeza. El impacto lo lanzó adelante, chocó contra la pétrea aguja y se desplomó en el suelo. Riverwind sacudió la cabeza para alejar el aturdimiento. Seguía en los capiteles altos. Cuando se disponía a incorporarse, sintió el filo del frío acero contra su garganta. «Dame un motivo para hundirla en tu carne», dijo Karn. El guerrero vio, a menos de 15 centímetros de su mano extendida, la espada del elfo caída en el suelo. Karn lo había alcanzado en la cabeza lanzando su propia arma y había recogido la de Riverwind, con la que ahora lo amenazaba, mientras éste yacía aturdido. «Preferiría que fuera su Alteza en persona quien decidiese tu suerte, pero no muevas esa mano o morirás», advirtió con voz ronca. Las oscuras pupilas del elfo brillaban con un fulgor salvaje. Riverwind apartó el brazo del arma caída. El panorama de la grandiosa caverna giraba en remolinos bajo los pies de Cazamoscas. El vertiginoso movimiento, combinado con el regusto dejado por los alimentos estitas, le revolvieron el estómago. Vomitó todo cuanto había comido, pero después se sintió mejor. Cazamoscas no alcanzaba a ver a dónde iba a caer. Tenía la impresión de que descendía lateral y verticalmente al mismo tiempo.
Sobre su cabeza, los capiteles altos parecían hallarse muy lejos. El humo se espesó de tal modo que incluso aquella referencia desapareció. Estaba perdido en un vacío de remolinos humeantes. Entonces sus pies tocaron tierra firme. Las rodillas se le doblaron por el imprevisto contacto. Un grupo apiñado de figuras lo rodeaba. «Me alegra haber llegado abajo», declaró. «Gracie». Antes de que tuviera tiempo de finalizar la frase, un pesado lienzo de malla de cobre le cubrió la cabeza. Una docena de estitas silenciosos auparon a cazamoscas sobre sus hombros. El anciano protestó a voz en grito, pero la red amortiguaba sus aullidos. Trató de patear a sus porteadores, pero lo sujetaban demasiadas manos y lo oprimía el peso de la malla. Se lo llevaron de allí antes de que el anciano cayera en la cuenta de que Riverwind no lo había seguido en la huida de los capiteles altos. 7. Lágrimas de sangre. Karn condujo a Riverwind a punta de espada de regreso al puente de los capiteles altos. «¿Qué propósito tienes?», preguntó el hombre de las llanuras. «He de informar a su Alteza de lo ocurrido. El viejo gigante no llegará muy lejos. Cazamoscas es más avispado de lo que aparenta». Riverwind esperaba que el viejo adivino se encontrara a salvo, donde quiera que Dian lo hubiese llevado. «Mi señora dará con él, se esconda donde se esconda», alardeó el soldado. El angosto paso calizo emergió entre el humo. El humano no alcanzaba a comprender cómo Karn y Dian eran capaces de orientarse en la espesa bruma. Quizá los elfos gozaban de una visión más aguda que los humanos. «Hola», llamó el oficial a los soldados del otro lado. «Soy yo, Karn». Unos segundos después se escuchó una voz amortiguada. «Nos está prohibido conversar con vos, mi capitán». El elfo escudriñó la cortina de humo arremolinado. «¿Eres tú? Atiéndeme, ve y comunica a su Alteza que los gigantes intentaron escapar». Uno de ellos se escabulló, pero he logrado retener al más joven de los dos. «Díselo, Nos recompensará a ambos». «Es una historia difícil de creer, mi capitán», respondió el guardia. ¿A dónde iban a escapar los gigantes? ¿Cómo voy a saberlo? Está involucrada la magia, estúpido, y si no se lo comunicas a su Alteza, ¿cuál crees que será su reacción? En esta ocasión la respuesta se demoró más, aunque por fin les llegó la voz de Na. «Lo haré, Karn». «¿Qué proeza, capturar al gigante 2 veces?» «Sí, sí». «Apresúrate, Na». Transcurrieron varios minutos de completo silencio. «Una compañía de soldados», exclamó Karn, sorprendido. El hombre de las llanuras escudriñó la penumbra, pero no vio más que humo y vapores nocivos. Sin embargo, no dudaba de la penetrante visión del elfo. «Cruzad el puente con el prisionero, Karn», gritó Na. «Allá vamos». Riverwind se puso a horcajadas sobre el paso y lo atravesó centímetro a centímetro. El elfo fue tras él plantando los pies con segura tranquilidad en la resbaladiza piedra. Una veintena de lanzas se alzaron amenazantes ante el humano cuando alcanzó la plataforma. Karn había estado acertado respecto al número de soldados. Uno de los oficiales se cuadró y saludó. «Karn, su Alteza requiere vuestra presencia inmediata». El oficial, con una actitud jactanciosa y triunfal, enfundó en la vaina que pendía de su cinturón la espada que Dian había llevado a los capiteles altos. Otro de los elfos dio un paso adelante y alargó a Karn su yelmo. «Os lo guardé, señor», informó. El oficial se colocó el casco metálico y suspiró satisfecho. «Gracias, Sir». Alzó la mirada hacia Riverwind. «Ya ves, gigante, cuán tornadiza es la fortuna». El humano lo contempló con desdén. «Sí, y cabe la posibilidad de que cambie de nuevo, y no a tu entera satisfacción». Karn rompió a reír. Superada la hilaridad, ordenó a los soldados que se pusieran en formación y se situó a la cabeza. Descendieron por el túnel espiral hasta el salón del trono de Liel. La escolta se detuvo ante las cortinas doradas. La sala abovedada estaba saturada del picante olor a incienso y la luminosidad anterior se había reducido a un mortecino crepúsculo. Karn y Riverwind cruzaron los cortinajes. Dentro del círculo dorado, la habitación había sufrido un cambio. El sillón había desaparecido, reemplazado por una alfombra de intrincado diseño tejida con hilos de plata y cobre. Liel se hallaba sentada en el centro del círculo. Se había despojado de la capucha dorada y sobre los hombros se desparramaba una cascada de cabello castaño rojizo.
Hasta ahora, Riverwind no había visto a ningún otro morador de Est con aquel hermoso cabello oscuro. Ante la soberana, sobre el suelo, reposaba una jofaina caldeada por las llamas vacilantes de un pequeño brasero. La elfa tenía inclinada la cabeza y contemplaba absorta el fondo del recipiente. Mientras Redwyn la observaba, la reina de Est esparció un polvo azul en el líquido de la jofaina. Se produjo un sonoro siseo y unas volutas de vapor rebosaron por los bordes. El vaho azul claro era el causante del peculiar aroma a incienso. Karn carraspeó. «Mi reina, os traigo nuevas de...». «Lo sé», interrumpió Liel en voz baja, sin alzar la vista. «Lo sé todo». El soldado, cogido por sorpresa, enmudeció momentáneamente. «El gigante de más edad escapó antes de que me fuera posible detenerlo», prosiguió, cuando recobró el habla. «Alguien lo ayudó con una cadena o una escala de mano». «Fue la muchacha», dijo Liel con una voz carente de inflexiones. Metió la mano entre los pliegues de la túnica y extrajo un fragmento de cristal rojo, opaco y con irregularidades en la superficie, que dejó caer con cuidado en la jofaina. «La misma chica cavadora que capturaste en el túnel», agregó. «Pero, ¿cómo es posible, Alteza?» «Se la llevaron para interrogarla». «Mi hermano». El elfo miró a Riverwind con manifiesto desconcierto. «¿No te das cuenta, necio Karn?». El oficial se encogió atemorizado, pero Liel prosiguió con inexorable crudeza. «Mi hermano es quien ha estado realizando los hechizos a fin de crear accesos a la superficie y quien ayudó a los cavadores que han huido de Bartón». La sangre se agolpó en el rostro afilado de Karn. «Traidor». «Lo sabía». «No es cierto», replicó la soberana con un soplo de voz apenas audible. «Incluso yo lo ignoraba». «Alteza, una palabra vuestra y Bells morirá hoy mismo», se apresuró a ofrecer Karn. «Bell se ha puesto fuera del alcance de tu espada». Liel sopló con suavidad el vapor que se había acumulado en la superficie del líquido. De la jofaina emergió un fulgor rojizo. La soberana hechicera guardó un largo silencio. Karn se removió con impaciencia y por último se aclaró la garganta. «Habla», dijo Liel. «¿Qué hago con este gigante?». La elfa alzó el rostro hacia ellos. Tanto el guerrero estita como el hombre de las llanuras retrocedieron. Las oscuras pupilas de la soberana se habían tornado rojas y unas lágrimas del color de la sangre se desbordaban por los párpados dejando tras de sí unos trazos bermejos que se deslizaban por sus mejillas. «Me esfuerzo desde hace mucho por gobernar Est con firmeza a fin de hacerlo próspero y poderoso. Depuse al último y decadente hijo de Est y me autoproclamé reina con el propósito de salvar a los cavadores de la mano de hierro de aquel tirano. Y como agradecimiento a mis desvelos recibo deserción, traición y sabotaje». Las lágrimas de sangre fluyeron más copiosas. Riverwind sintió que el corazón se le helaba. La voz de Liel era reposada y fría. De algún modo, el guerrero comprendió que no era la tristeza lo que causaba el llanto de la soberana, sino una cólera honda e implacable. Liel se puso de pie y caminó hacia el elfo y el humano, paralizados por un temor reverente. Las lágrimas resbalaban sobre la túnica dorada. «¿Cuál es tu opinión, gigante llamado Riverwind? ¿He de mostrarme compasiva con quienes llevarían mi reino a la destrucción? ¿He de ser magnánima con quien, siendo mi propia carne y sangre, me ha traicionado?». Se volvió hacia Karn, a pesar de que sus palabras iban dirigidas a Riverwind. ¿O por el contrario habrán de lavar con sangre sus transgresiones hasta que no quede rastro de ellas? ¿Hasta que desaparezca el último vestigio de su traición? ¿Qué opinas tú, gigante? Riverwind no respondió. Sentía un nudo en la garganta. La ira de Liel impregnaba el aire cual un perfume vil y perverso que lo paralizaba como si fuera un árbol enraizado en la tierra y lo dejaba incapacitado para articular una sola palabra. Karn parecía atravesar las mismas dificultades. Por encima del hombro de la soberana, Riverwind vio que la jofaina en la que había realizado el hechizo estaba hirviendo. En el líquido borboteaban unas burbujas enormes de las que se desprendían gotas sangrientas que caían al suelo. «¿Cómo osan conspirar contra mí?», exclamó Liel con un tono más alto. «Yo, que soy quien hace que madure la fruta y que alumbre la luz de la caverna. Mi pueblo no conoce el hambre ni la oscuridad y todo cuanto pido a cambio es obediencia y trabajo duro. Pero ni siquiera son capaces de darme esas pequeñas cosas. Por lo tanto, mi castigo caerá sobre todos ellos, sectarios del cielo azul, desde la raíz del mal hasta la última derivación de las ramas».
miró una vez más a Karn. Al guerrero lo sacudía un ligero temblor, pero su semblante mostraba una expresión decidida. «Eres una herramienta poco eficaz para este trabajo», le dijo la soberana. «Eres leal y valeroso, pero careces de ingenio para vencer a ese montón de chacales a los que sirve mi hermano». Liel miró a Riverwind. El halo malevolente que emanaba de la reina le atravesaba el corazón y el alma. Sintió un temblor en las manos y procuró dominarlo apretando los puños. El entrenamiento como guerrero que lo ayudó a mantener una expresión impasible al mirar el rostro de la soberana surcado de regueros sanguinolentos. «Ah, gigante, eres un verdadero luchador. Con las armas y la motivación adecuadas, serías capaz de acabar con mis enemigos tú solo». La expresión calmada de Karn se tornó en conmoción. Sus labios se movieron, pero no articularon el menor sonido. Sin reparar en el malestar del soldado, Riverwind se debatió en su propia lucha interna y al cabo logró pronunciar, aunque en un susurro, una única palabra. «No». Liel esbozó una sonrisa. «No. No seas tan impulsivo, mi encantador gigante. Todavía no te he explicado cuáles serían mis condiciones. Deberías reconsiderar tu respuesta». Los ojos del guerrero dijeron con claridad diáfana lo que su lengua era incapaz de articular. «¿Aún te niegas? No me dejas otra alternativa. Tendré que persuadirte». Riverwind quería correr, o luchar, o hacer cualquier cosa que rompiera la espantosa inmovilidad a la que lo tenía sometido Liel. Karn no estaba en condiciones de detenerlo, pero todo cuanto fue capaz de hacer fue mover las piernas un poco. Con lentitud, arrastró los pies para darse media vuelta y se esforzó en dar un paso. Realizar aquel mínimo movimiento le causó una convulsión. Liel ni siquiera se apresuró. Fue tras él con pasos lánguidos y actitud altiva. Parecía un horrendo espectro ensangrentado que persiguiera a un hombre acosado por la culpa. Riverwind trastabilló y cayó de bruces. Rodó sobre sí mismo e intentó incorporarse. Liel se detuvo junto a él. «¿Por qué te resistes, amigo mío? Al final, el resultado será el mismo», dijo con voz susurrante. Acto seguido se llevó los dedos a las mejillas y manchó las yemas con las lágrimas rojas. Se inclinó poco a poco y alargó las manos hacia el rostro del guerrero. En el momento en que los dedos teñidos de sangre rozaron sus mejillas, Riverwind exhaló un alarido. «Goldmon». El semblante de Karn era un reflejo de la tortura interna que sufría. Sus brazos y sus piernas se retorcían con sacudidas espasmódicas causadas por el denodado intento de moverse. Cuando su soberana tocó al gigante bárbaro, ambos desaparecieron en medio de un estallido silencioso de luz blanca. El letargo mágico que lo tenía paralizado acabó del mismo modo súbito y Karn llegó de un salto al lugar donde la reina y el extranjero se encontraban un segundo antes. «No», aulló, al tiempo que desenvainaba la espada. «Yo debía ser el elegido. Yo, Karn. No podéis elegir a ese forastero en mi lugar». Karn hendió el aire con violentas pero inofensivas arremetidas. «A mí. Es a mí. Me corresponde por derecho de sangre y méritos». Se volvió hacia la jofaina mágica utilizada por la reina. El líquido contenido aparecía ahora transparente y liso como el cristal. En un acceso de furia, el elfo corrió hacia el recipiente y le propinó una patada. Apenas había rozado con la puntera de su calzado metálico el borde broncíneo, cuando la jofaina se desvaneció en una voluta de vapor blanco. Karn maldijo y gritó y pateó, cegado por la frustración y la ira. Los silenciosos estitas transportaron a Cazamoscas un largo trecho. El adivino ignoraba cuán lejos, pero transcurrió bastante tiempo antes de que lo pusieran de pie. Habían recorrido cierta distancia a nivel del suelo y posteriormente habían remontado una cuesta pronunciada. Al anciano le resultaba ridículo que lo llevaran en hombros cuando era capaz de caminar sin dificultad alguna. Ya no sentía el pánico que lo había asaltado en el primer momento, cuando los elfos lo agarraron. Cazamoscas era lo bastante astuto como para comprender que la mejor manera de mantenerse ileso y sano era no presentar resistencia. Al fin y al cabo, después de correr tanto riesgo para rescatarlo de los capiteles altos, no lo iban a maltratar, ¿verdad? Dian no lo conduciría a una trampa, ¿cierto? Los elfos lo dejaron en el suelo y le quitaron la pesada malla. Hacía frío y estaba oscuro donde quiera que fuera el lugar al que lo habían llevado. El anciano se frotó los ojos y se sentó. Se hallaba en una especie de edificio antiguo. Unas columnas, talladas con delicadeza, se encumbraban en la oscuridad.
Algunas estaban agrietadas, otras yacían desplomadas en el suelo. El piso era de baldosas de piedra blanca, deterioradas y cubiertas de una gruesa capa de polvo. Un movimiento a su espalda lo puso sobre aviso de que no se encontraba solo. Cuando sus pupilas se ajustaron a la falta de luz, descubrió que la habitación estaba repleta de estitas y que todas las miradas se centraban en él. Cazamoscas se puso de pie. Los murmullos flotaron entre las columnas como luciérnagas en una noche de verano. Percibió el sonido de unos pasos suaves. Dian apareció y el adivino se alegró de verla, al menos, había una cara conocida. ¿Qué ocurre? ¿Dónde estamos? Le preguntó. Poco impresionante para ser un gigante, opinó una voz profunda de timbre hueco. ¿Quién ha hablado? Cazamoscas escrutó el mar de rostros que lo rodeaba. El otro es mucho más alto, dijo Dian. El adivino se enfrentó una vez más a la muchacha. ¿Y Riverwind? ¿Dónde está? No llegó a saltar, respondió con un hilo de voz. Se movió con nerviosismo, plantando el peso en un pie y en otro de manera alternativa, al tiempo que echaba ojeadas inquietas por encima del hombro. Entonces está en poder de Liel, intervino de nuevo la voz de timbre grave. Cazamoscas se adelantó hacia la elfa en un par de zancadas. Tenéis que ayudarlo. Karn pedirá su cabeza, exclamó. Alargó las manos hacia la muchacha. ¿Regresamos a buscarlo? Rokarn no es la peor amenaza a la que se enfrenta tu amigo, tronó la voz de antes. No, no está en nuestras manos salvarlo. ¿Quién eres? Dian tomó a Cazamoscas de la mano y lo condujo hasta la zona envuelta en la oscuridad. Cientos de pequeños pies elfos se arrastraron en las sombras, siguiéndoles los pasos. El anciano hombre de las llanuras miró con inquietud por encima del hombro al advertir que la casi invisible multitud iba tras él. Al frente había un espacio abierto entre las apretadas filas de las columnas, iluminado por más de 20 globos azules. La peculiar luminosidad proyectaba sombras inquietantes sobre lo que Dian quería mostrarle. Se trataba de una sección de bloques gruesos de piedra que se erguía libre de paredes o columnas. En la cara frontal aparecía tallado el rostro de un elfo. Los ojos se habían esculpido entrecerrados, apenas una rendija, y la boca era un enorme agujero, negro y vacío. La extensión total del relieve igualaba a la altura del viejo adivino. Bajo la luz espectral Cazamoscas era incapaz de descifrar si la expresión del pétreo rostro era alegre, colérica o angustiada. No vales mucho como gigante, repitió la voz atronadora, que provenía del semblante de piedra. Ese es un atributo que nos ha dado vuestra gente. Entre los míos, se me considera un hombre de talla pequeña, sí. Cazamoscas no se sentía muy impresionado por este ídolo, fuera lo que fuese. Sabía muy bien que algún estita mortal se encontraba al otro lado. En cualquier caso, el humano puede sernos útil, intervino otra voz más culta, de timbre más alto. El anciano reconoció en aquella segunda voz a Bells. Cazamoscas decidió mostrarse audaz. Me complace que pienses de ese modo, hermano de Liel. El constante murmullo mantenido a sus espaldas cesó. La boca de piedra guardó silencio. El fulgor de una llama irrumpió entre dos columnas cercanas e iluminó la figura de Bells, quien se aproximó a Cazamoscas y a Dian. Sobre la palma de su mano derecha titilaba una llama pequeña, no provenía de una antorcha, sino que brotaba directamente de su mano. Morse tiene razón, dijo el hechicero. No puedes ayudar a Riverwind. Más vale que te quedes con nosotros y te unas a nuestra causa. ¿Cuál es esa causa? Somos el pueblo del cielo azul, respondió la voz profunda a la que Bell se había referido como Morse. Nuestro ferviente deseo, nuestro sagrado cometido, es abandonar estas cavernas oscuras y morar de nuevo bajo el sol y el firmamento, vivir como seres libres, sin estar sometidos a ningún tirano. Romperemos las cadenas y saldremos a la luz y nada ni nadie nos obligará a regresar a estos subterráneos. Un propósito encomiable, ¿sí? Replicó Cazamoscas con tono desabrido. ¿Pero quién eres tú? Sí, sal de ahí, intervino Bells. El hechicero alzó la ardiente palma de su mano y golpeó la llama con la otra mano. Unos chorros diminutos de fuego se desprendieron de entre sus dedos, surcaron el aire en todas direcciones y prendieron unos hacheros repartidos por toda la sala. Los extraños artilugios semejaban árboles jóvenes, forjados en hierro con gran pericia. En las puntas de las ramas metálicas surgieron pequeñas llamas azules. A medida que se encendían,
el suave siseo que emitían fue inundando la estancia. La sala era de gran tamaño y una abultada multitud de cavadores se alineaba a lo largo de las paredes. Lejos, a la izquierda de Cazamoscas, se abría una puerta de medio arco de la que partía una escalera que descendía en la oscuridad. El viejo adivino escuchó un golpeteo, como el repicar de metal sobre piedra. Un bastón, dorado y fino, apareció tras el rostro pétreo. El extremo tanteó a ciegas el muro y el piso y al momento apareció un elfo que manejaba la vara. Bells hizo un gesto a Cazamoscas con la cabeza y éste se adelantó. Al aproximarse al cabecilla del pueblo del cielo azul, constató que su estatura no sobrepasaba a la media de los otros elfos, pero era ancho de hombros y muy bien musculado. Lo que más llamaba la atención eran sus ojos, velados tras una membrana de tejido blanco cicatrizado. Cazamoscas comprendió el tantear del bastón, el líder del cielo azul estaba ciego. «Estás mirando mis ojos», adivinó el elfo, con un tono seco. «Son un presente de su alteza. Cuando fui expulsado de Bartom, ordenó que me arrancaran los ojos, como advertencia a otros posibles herejes». «¿Quién eres?», preguntó Cazamoscas con voz queda. «Me llamo Morse, en otros tiempos, Ron Morse, comandante del Host». «¿Tú eres a quien Andy llama Cazamoscas?». «¿Andy?», repitió el adivino con desconcierto. «Lo olvidaba. Al ser un bárbaro ignoras los matices de nuestro lenguaje». El ciego alargó una mano y Diane corrió hacia él. La muchacha se acurrucó contra su costado. «Diane, Andy, invertir el nombre indica señal de afecto». «Te agradezco tu ayuda», dijo Cazamoscas, sonriendo a la muchacha, pero ella se mostró cariacontecida. Riverwind no logró escapar. La mano nudosa y sucia del anciano le acarició la mejilla. «No se rinde tan fácilmente. Lo volveremos a ver». El viejo hombre de las llanuras reparó en que el número de estitas se había incrementado poco a poco y ocupaba los sitios libres de la sala. Estaba sorprendido, como mínimo habría 600 o 700 elfos apiñados en las ruinas. Preguntó a Bells quiénes eran. «Todos los cavadores que han huido de Bartom», respondió el hechicero. «Abandonaron picos y arados y se unieron al pueblo del cielo azul. Vinieron a nosotros porque estaban cansados y hambrientos y ya no soportaban por más tiempo el tiránico yugo de Liel. Un día, no muy lejano, Morse los conducirá fuera de las cavernas, a la luz del sol. Son muy numerosos». Se maravilló Cazamoscas. «¿Por qué no se ponen en marcha?». Sin duda Liel no sería capaz de detener a semejante multitud. Diane guió a Morse hasta donde se encontraban el anciano y el hechicero. «Puede hacerlo», lo contradijo el ciego, su voz grave tenía un ribete de amargura. «Huir de ella no es la solución. Tenemos que librar la batalla en la misma Bartom, vencer a la tirana y conducir a todo el pueblo de esta a la libertad de un cielo abierto». Varios cavadores vitorearon las palabras de Morse. El ciego volvió la cabeza hacia ellos, con el entrecejo fruncido. «Guardad silencio, necios». «Liel no puede escucharlos», intervino Bells, a la vez que esbozaba una sonrisa maliciosa, tranquilizadora. «¿Por qué no?», quiso saber Cazamoscas. «Hace mucho tiempo, esto era el templo de uno de los dioses, ahora olvidados», informó el hechicero. «En épocas remotas, el pueblo de Bartom venía aquí a rendir culto. Los sacerdotes inhalaban los vapores del incienso sagrado y formulaban profecías mientras contemplaban la imagen del rostro del dios. Ahora, sin embargo, nadie se atreve a aproximarse a este lugar. Nadie viene al templo a adorar al dios. Incluso su nombre se ha olvidado. Si existen los dioses, son ellos quienes se han olvidado de intervino Morse con amargura. No los necesitamos. Confiaremos nuestro destino a nuestras propias manos. El templo tiene fama de ser un lugar embrujado, prosiguió Bells. Durante el reinado del tercer hijo del gran Treve Loco, los sacerdotes fueron masacrados y el fuego sagrado se extinguió por orden del rey. Se dice que los sacerdotes moribundos maldijeron el linaje de y que sus espíritus vagan por el templo, clamando venganza. Cazamoscas abrió los ojos como platos. ¿De veras? Bells miró a derecha e izquierda antes de responder. «Yo he oído ruidos, he visto vagos resplandores en los santuarios más recónditos», susurró. Una vez que el pueblo del cielo azul asimiló como algo natural la presencia de Cazamoscas, sus gentes reanudaron la rutina diaria como si el viejo adivino no existiera.
Se repartieron vituallas, se remendaron las ropas desgarradas de malla de cobre, y varios equipos distribuyeron los artículos sustraídos en la superficie. Para el adivino resultaba tan divertido como conmovedor ver a los estitas probar la resistencia del cuero de viejos zapatos o acariciar sombreros como si el paño fuera seda o satén, o comer con desgastadas cucharas y platos de madera cual si estuviesen realizados con la más delicada porcelana. Con Diane de Lazarillo, Morse se dirigió al tocón de una columna rota y tomó asiento. Le llevaron pan y agua en una copa de madera tallada de un pedazo de roble. A Cazamoscas le proporcionaron los mismos víveres sencillos, con la diferencia que su copa era de latón estita. Maese Morse, dijo, mientras masticaba el pan, insípido y seco. ¿Por qué tomasteis la determinación de conducir a estas gentes fuera de las cavernas? Después de todo, fue gracias al hecho de descender bajo tierra por lo que los estitas lograron sobrevivir. El ciego rezongó por lo bajo. Fue la obstinación de Estantafalas la que nos condenó a vivir como lombrices en la oscuridad y bajo tierra. De haber obedecido a su soberano, se habría evitado todo este sufrimiento y desdicha. Pero vos no fuisteis cavador, ¿sí? ¿Cómo es que se despertó vuestra compasión por ellos? Permíteme que se lo explique, intervino Bells. Morse bebió un sorbo de agua y accedió con un gruñido. Habré de remontarme a un remoto pasado, comenzó el elfo, tras aclararse la garganta con un carraspeo. Cuando el gran Est y su archimago, Bepetzica, murieron, sus hijos heredaron los cargos de sus progenitores, como es natural. El primer hijo de Est se convirtió en rey y los de Bepetzica formaron el Consejo Mágico del reino. Poco tiempo después surgieron las primeras rivalidades entre la Casa Real y los hechiceros. Con el propósito de fortalecer sus posiciones, ambas facciones reclutaron de entre el pueblo llano a aquellos con cualidades sobresalientes. Los que entraron al servicio de la Casa Real formaron la Hermandad de las Armas, un gremio de guerreros. A los seguidores de la familia Bepetzica se los conoció por la Hermandad de la Luz. A partir de entonces, se estableció un sistema mediante el cual se sometía a los niños a ciertas pruebas con el propósito de determinar si estaban dotados para una u otra hermandad. Quienes no mostraban cualidades para integrarse a ninguna de ellas, como ya sabes, trabajaban de cavadores. Se logró un equilibrio y, durante centurias, el pueblo de Est prosperó. Posteriormente, en el reinado del segundo hijo de Est, Jaén el Constructor, las cosas empezaron a ir mal. Las cosechas se perdían con frecuencia y los cavadores pasaban hambre. Varias minas se derrumbaron y muchos perdieron la vida. Lo más extraño, sin embargo, es que el número de nacimientos decreció más y más. Muchos de los nacidos eran improductivos, estériles, y jamás se convertían en adultos. Cazamoscas miró a Diane. La muchacha elfa estaba sentada a los pies de Morse, con las piernas encogidas y la barbilla apoyada en las rodillas. Miraba al frente, sin pestañear, y su expresión no se turbó cuando Bells mencionó a los niños estériles. La Hermandad de la Luz acusó a los guerreros de ser, por su codicia, los culpables de los desastres, prosiguió Bells. Argumentaban que se empleaba demasiado tiempo en cavar para obtener hierro y oro y, en cambio, apenas se prestaba atención a la plantación de cosechas. La Hermandad de las Armas, por su parte, culpaba a los hechiceros. Afirmaban que los magos no proporcionaban luz suficiente a la caverna, con lo que las cosechas se debilitaban y disminuían. ¿Quién tenía razón?, inquirió Cazamoscas. Todos, dijo Morse, interviniendo en la conversación de forma inesperada. Tras un largo silencio, se hizo patente que no tenía intención de agregar nada más. Por consiguiente, Bells reanudó la reseña. Jaén murió de apoplejía y su hermano pequeño, Dreb, subió al trono. Dreb estaba resentido y propagó el rumor de que la muerte de su hermano se debía a una conspiración de los magos. Cuando estuvo seguro de la lealtad de los guerreros, trató de aplastar a la Hermandad de la Luz. Se cerraron los templos y los sacerdotes fueron asesinados. Muchos de los hechiceros fueron encarcelados y posteriormente ejecutados, incluida Rion, la hija de Bepetzica. Por aquel entonces, yo no era más que un joven aprendiz y mi hermana una discípula al servicio de un mago. ¿Sois descendientes de Bepetzica? Era hermano de mi abuelo, dijo Bells con orgullo. Con aquello, el conflicto parecía resuelto y los guerreros ser los vencedores, pero no contaban con la ambición de Liel. Sus poderes, incluso cuando no era más que una niña sin estudios mágicos, eran extraordinarios. Realizó con éxito la gran levitación a los 10 años y a los 14 era capaz de leer las mentes con toda efectividad.
Morse carraspeó y dio unos golpecitos con la punta del bastón en el suelo. La voz de Bells se redujo a un susurro. Morse no quiere que los cavadores sepan cuán poderosa es mi hermana en realidad. Dice que los desmoralizaría. A mí también, sí, admitió Cazamoscas con un escalofrío. Liel ascendió de rango con gran rapidez en las filas mermadas de la Hermandad de la Luz, continuó Bells. Por lo general, a un discípulo de hechicero le cuesta un siglo o más acceder a la primera categoría, pero ella lo logró en 30 años. Solo mucho después descubrí cómo lo había conseguido, y él retaba en secreto a otros magos de rango superior a competir en duelos mágicos. El elfo sacudió la cabeza. Su voz sonó tensa. Era una muchacha de belleza extraordinaria, y la mayoría de hechiceros eran varones y muy estúpidos. Los superó a todos y confinó sus almas en esferas de cristal. Los globos azules, exclamó Cazamoscas. Bells asintió en silencio. El viejo adivino recordó la risa sarcástica de Karn cuando le preguntó si los orbes eran lámparas. Liel debió de pensar cuán irónico resultaría alumbrar los rincones de su reino con las almas cautivas de sus rivales. Cuando mi hermana alcanzó el título de luz prístina de la hermandad, apenas quedaba una docena de hechiceros. Todos eran muy ancianos e incompetentes. ¿Y no sospechaste en ningún momento? ¿No te extrañó tan veloz ascensión?, inquirió con incredulidad el adivino. Morse estalló en carcajadas. Lo sabía, viejo gigante. Durante mucho tiempo, nuestro maese Bells creyó que la ambición de su hermana contribuiría a que él alcanzase la suya propia. Solo más tarde comprendió que tampoco respetaría su vida si llegaba a sospechar que constituía alguna amenaza para sus planes. Para salvar el cuello, se comportó como un ser perezoso y débil. Liel no lo consideró peligro, y, en verdad, no lo era. Por consiguiente, le respeto la vida. La expresión de tristeza plasmada en el semblante de Bells se trocó en otra de cólera. Cazamoscas se apresuró a tomar la palabra y relató su propia posición entre los Kesu y cómo se había visto forzado a adoptar una actitud similar a la del hechicero. Bells se mostró mucho más amistoso con el viejo adivino después de escuchar su historia. ¿Te das cuenta, Morse? La prudencia y el buen juicio existen en el mundo vacío al igual que en este. El ciego resopló con desprecio. A Cazamoscas no le pasó inadvertida la creciente tensión entre el hechicero y Morse, por lo que se apresuró a instar a Bells que retomara su relato. Es decir, Liel se impuso sobre sus compañeros magos. ¿Cómo logró vencer a Dreb y al host? El hechicero miró de soslayo a Morse, pero el ciego volvió la atención a Diane, que permanecía sentada a sus pies. Su rostro era una máscara impenetrable. Bells se encogió de hombros y resumió la historia. En cuanto a esa parte, mi hermana se valió de métodos tan antiguos como el mundo. Convenció al comandante de la guardia de palacio de que estaba enamorada de él y lo ganó para su causa. Él, por su parte, hizo las averiguaciones oportunas a fin de descubrir quiénes eran los descontentos entre las filas de los guerreros para que se sumaran a la conspiración. No fue una tarea difícil. Tras suprimir la oposición de la Hermandad de la Luz, Dreb había creído tener seguro el trono. Pagaba una miseria a sus soldados e incluso puso a muchos de ellos a trabajar en las minas junto a los cavadores. Su sed de oro era insaciable. Llegó el día en que Liel y su comandante sitiaron el palacio. Apenas hubo derramamiento de sangre. Unos cuantos guardias desconcertados opusieron resistencia a los conjurados y fueron masacrados. Dreb huyó a los pisos altos, perseguido por Liel y un centenar de soldados. Lo acorralaron en la sala de audiencias, junto a la ventana desde la cual todos los regentes de Est tenían por costumbre arrojar monedas o gemas a los cavadores en los días festivos. El pobre y demente Dreb gritó a Liel y exhortó a su guardia a que lo salvara. Al no obtener la ayuda requerida, le rogó que le perdonara la vida. Bells apretó los labios. Aquello complació en extremo a Liel. Por último, antes de enfrentarse a las espadas o los hechizos de mi hermana, Dreb prefirió arrojarse por la ventana, murió aplastado contra los escalones de acceso a palacio. El viejo templo se sumió en el silencio, salvo el rumor de las gentes del pueblo del cielo azul que deambulaban por los alrededores. Diane se incorporó para traer otra copa de agua a Morse. Mientras estaba ausente, el elfo ciego habló. Cuéntale todo al gigante, Bells. El hechicero se removió inquieto y guardó silencio. Díselo. Bramó Morse. Por favor, no me evites el dolor de escuchar toda mi parte de culpabilidad.
Creo que lo sé, intervino Cazamoscas en un susurro. Vos sois el comandante que ayudó a Liel, ¿sí? La amabais. Cierto, respondió Morse con acritud. Dian regresó con el agua. Traicioné a mi rey y a mis deberes de soldado por su amor. Todo cuanto conseguí fue incrementar las penalidades de mi pueblo. Y, por último, también yo sufrí la traición más amarga. Cazamoscas frunció el entrecejo con gesto pensativo. Karn es ahora su brazo derecho. ¿Fue él? Al asentir Bells en silencio a su pregunta, el adivino agregó, ¿por qué la traición de ese soldado fue tan terrible? El cuerpo de Morse temblaba por la furia. La copa de arcilla se hizo añicos entre sus dedos crispados. Karn es mi hijo. Liel es su madre.